profesor, por favor, escriba más claro, mire, es que nosotros no podemos hacer las dos cosas. Ni siquiera lo oyen. Entonces, y en una clase quiere hacer 3, 4 clases. Entonces, hace poco una actividad de canasta familiar, empecé unas fórmulas ahí de ganancia, porcentaje de materia prima, mano de obra. Además tenían que hacer una gráfica donde tenían que hacer una regla de 3 para saber qué porcentaje iba ahí. Todo eso, un poco de cosas, análisis de esas gráficas, ver por qué la canasta familiar está tan cara, qué influye, todo eso. Prácticamente una gráfica que se echa una hora explicando y la otra vez para hacer el trabajo. Entonces, realmente los otros a veces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué era lo que tocaba hacer? Fue lo que dijo después de buenos días. Y de tanta información que dio, pues uno no se le queda completamente todo. Entonces toca profesor. Yo necesito que me entreguen eso, que me entregué hoy ya. Perdió, me toca llegar. Y esa situación es complicada. Una vez les dejó un trabajo para una hora, de una guía, donde ellos tenían que leer, analizar y hacer una síntesis. 13 sordos en el salón. Y llegan y me dicen, colaboren. Y yo, profe, ¿cómo les puedo colaborar? Y dijo, no, pues ayúdenles a hacer el resumen. Entonces yo le dije, profe, ¿usted quiere que ellos aprendan o que yo aprenda? ¿Cómo hago 13 resúmenes? En una ocasión me pasó que estaba en la evaluación, una especie de tipo de hijas, y yo creo que, no sé por qué dijo, ayúdenles. Y de la primera sí. está. Y a mí me dio una vergüenza porque había una niña oyente que me estaba mirando y yo, uy, no, o sea, me sentí re incómodo. Y yo digo, pues, ¿qué concepto van a tener de los sordos los oyentes? Porque el profe me dice eso. Yo no le ayudé porque no me parecía. Igual como una forma de tratar de que mostrar que sí, los sordos algunos, no sé, me sentí muy incómodo esa vez. Y es triste ver que en la charla que tuvimos estos días, los profesores se salieron. Y cuando hablamos de esas situaciones, entonces... Pero siempre cuando estamos en reunión con profesores y rector y coordinador, entonces ya hemos dicho 10.000 veces que no dejen tanta tarea, ni dejen tareas para vacaciones, tal cosa, en tal clase particular. Dejaron tarea para vacaciones también, que los oyentes se quejan y los padres que les toca quedarse trasnochando haciéndole los trabajos a sus hijos. Imagínense si así es con los oyentes, ¿cómo será con los sordos? Y los sordos no tienen quien los apoya allá en la casa. Entonces uno dice, no hay equidad. Nos tomamos la pantalla. Ay, compañeros, pues hablar. En mi caso, yo interpreto lengua escrita y en algunos casos he interpretado sociales con el profesor de economía. Entonces, como son round, por ejemplo, sextico, séptimo, entonces, ¿qué he optado yo por hacer? El profesor se pone a hablar y echar la carreta y se pone a escribir. Y escribe y habla. Entonces yo le digo, esperen, no copie. Yo les interpreto todo lo que el profesor dice. Apenas el profesor termina de hablar y escribir, yo ya de inmediato me paro en el tablero y digo, espera profesor, van a copiar porque es que les estaba explicando lo que ustedes acabo de copiar. Entonces usted quiere que los niños tengan eso en el cuaderno, yo les voy a... déjenme que ellos copien. Entonces, así es como yo he hecho en sexto y los niños pues reciben. ¿Y te respeta esa decisión? Sí, pero porque me tocas, yo estoy sentada, ¿Qué te? interpreto, termino, pero profesores que van a copiar, entonces me tengo que pararme en el tablero, ¿por qué? La letra, entonces los niños, ¿qué ya que dicen? ¿Qué ya que dicen? Entonces toca, así es como yo pues, afortunadamente a mí sí me ha respetado esa técnica que dice que termino y una vez dejo el puesto y voy y me paro en el tablero para que les permita hablar, porque él sí tiene ese y se le ha dicho en las reuniones. Bueno, algo que ha mejorado el profesor es ese tipo de evaluación. Ahora no le ha facilitado más a los alumnos. Sí. Eso una vez que lo charlamos, porque fue un inconveniente con el intérprete que se me pegó a costa. Sí. Porque el hombre le paró la radio y dijo que no iba a hacer algo, no le correspondía. Y un choque y él se acercó a quejas. ¿Estamos hablando del profesor alto de sociales o de quién? Bueno, y eso, mi experiencia con el área de sociales. En el área de lengua escrita, sí, la docente sí es más comprensiva a los sordos, sí se interesa más por el sordo, que el sordo entienda, que el sordo desarrolle su lengua escrita. Ella sí, pues por una parte, porque están reunidos
Solo los sordos. Entonces la lengua escrita sí es una parte. Y él busca muchas herramientas, muchos métodos para que los niños quieran hacer esa lengua escrita mucho más fácil. Lo explicó de una forma, no entendieron, volvió el profe, no entendieron, volvió, les explicó, buscó otra herramienta, volvió, les hizo, trata de hacerles por medio de juegos, de láminas, de fichas. O sea, ella ha sido más recursiva en la parte con los sordos, ha sido más, o sea, entiende más la situación del sordo al adquirir el aprendizaje. Entonces, pues, la experiencia con la profesora ha sido muy buena. Ella tiene más atención en los sordos para que ellos aprendan, adquieran conocimiento y las actividades que desarrollan pues van acorde con los sordos. Bueno, a mí casi todo el tiempo que he estado acá me ha tocado sociales con varios cursos. He conocido a todos los profesores de sociales. Ha sido un reto porque obviamente el área de sociales sí exige mucha exposición, exige muchas cosas, muchos términos. Me gusta el área y por eso me siento como interpretándola, pero sí ha habido varios desafíos con algunos de los profesores. Recuerdo el año pasado y antepasado. Bueno, no, pero eso no interfirió tanto con uno de los profesores, sí, porque él es de los que cree que todo estudiante debe leer para aprender, y sí, es verdad, pero con nosotros no puedo utilizar el mismo precepto, ¿no? Entonces yo inicié interpretando la dialéctica con un grupo de sordos y les exigí empezar a leer un libro, pero era un libro que requería cierto análisis y ver el trasfondo y sacar las conclusiones y aplicarlo a la sociedad. Y exigía que ellos entregaran informes semanales del análisis que hacían. Entonces era el mismo grupo de 13 sordos que entonces estaban noveno. Fue bastante complicado, pues yo recurrí en ese entonces, Estrella estaba acá. Sí, entonces me tocaba hacer los mapas conceptuales a cada uno de los sordos porque además él siempre exige trabajo individual. Entonces yo acudí a Estrella y le decía, bueno, Estrella, que hablar con el profesor. Y ella lo hizo, habló con él cientos de veces, pero sí, realmente el trabajo en él siempre fue ese. O sea, yo hacía 13 mapas conceptuales en cada semana. Entonces sí, entendí muy bien el libro y aprendí bastante. ¿Sabes? Los otros no, pero sí. Y además tenía que sustentarlo, entonces era hacer los 13 mapas y luego hágale. Y era en biblioteca, no me alcanzaban los en biblioteca para atender a los 13 además de las otras materias. El año siguiente, que fue el año pasado, me tocó con ese mismo profesor ahora sociales con el mismo grupo. Con otro libro. Entonces, no, claro, además les tocó leer un libro y aparte, es que es traumático, les tocó leer el libro y aparte de eso, él les deja talleres. Pero él es de los que cree que los talleres, al hacerlos, ellos aprenden. Porque claro, respondieron y entendieron y hicieron el análisis. Si Diego aprende, ellos exactamente, y él está convencido de eso. Entonces él exige además un resumen inicial de cada trabajo, por decirlo así, son 35 talleres en este periodo. Entonces ellos trabajan los talleres, lo responden, hacen un resumen y luego hacen una investigación acorde al tema. Obviamente no deben ser iguales las respuestas en ninguno. O sea, al principio me tocaba hacer una síntesis para cada uno igual. Yo traté de hablar con el profesor y de explicarle que no iban a poder hacer nada, iban a copiar y ya, pero no iban a entender. Entonces él me dijo, bueno, listo, entonces que todos hagan el mismo análisis. Entonces ya se lo dejo un poco el trabajo. Sirvió. Pero entonces él se vale mucho de las exposiciones. No alcanza. Y el promedio y las notas, talleres, exposición y evaluación. Entonces al principio fue igual, eran 2 evaluaciones diferentes para los sordos. Entonces eran 2 evaluaciones de 10 preguntas con un enunciado largo. Yo interpreto de las 10, luego cuando iban a timbrar empiece con las otras, obviamente nunca alcanzaban. Y los sordos tuvieron una lucha bastante dura el año pasado porque estaban perdiendo sociales todos los sordos. O solo los que alcanzaban a estar en la primera tanda. Yo hablaba con el profesor hace unos días y él me decía que cómo hacía para que los sordos aprendieran. Es que a él le parecía que los sordos que por ejemplo, ahorita que yo estoy trabajando con él en una hora, entonces él decía, no pues, yo profe, pero ¿cuál es la metodología? Dice, no pues yo le entrego el taller, lo que me decían, yo les entrego el taller y pues que expongan. Yo le decía, profe, es que ellos necesitan antes del taller que usted les explique.
porque ¿cómo van a entender el tema? Es que ellos requieren entender el tema, ellos no pueden coger una hoja y leerla, o yo les interpreto y ellos no captan muchas cosas, me toca ponerme a mí a explicarles. Le dije, yo no soy el profesor. Dice, sí, eso es verdad, pero es que yo les explico antes. Entonces, 3, 4 frases, pum, 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 ese es el tema, entonces ya les expliqué. Entonces uno dice, profe, y eso sería, yo le decía, profe, eso es muy complicado con ellos. Dice, bueno, al fin y al cabo yo no les valoro eso, yo les valoro lo que exponen. ¿Cómo van a exponer si no? Entonces lo que exponen, y entonces si ya hacen 3, 4 señales, yo les digo, bueno, negociemos, a ver, negociemos. ¿Cuánto cree usted que va a sacar? Le dicen, no, profe, pues yo pienso que, dice eso, yo pienso que 3. Muy poquito. O sea, o muy poquito. Yo le pongo 3, 5. O no, profe, 4, no, mucho. Yo le pongo 5 porque a mí me parece que usted no está. Dice, ¿hasta qué punto se evalúa realmente lo que sabe? ¿Sí? Entonces, expuso, no expuso, entonces a usted le va a poner un 3 y a usted le va a poner un 2 como para que me tire el año. Y uno, ¿y qué pasó? O sea, uno dice, y el sordo, bueno, entonces no presenta la exposición, pero ya sabe que tiene seguro el rostro. Entonces solo se tiene que esforzar en 2 periodos o en uno así más o menos como para que le vaya bien. Y en realidad no aprende mucho. Como lo que hizo una profe de sociales. Sacando notas al final y llega llamando lista y Danielita, la hija de la señora que vimos, esa niña es muy juiciosa, muy formalita, con nadie se mete. Y empezó Daniela a cerrar. Una tiene cara de mala, o sea, como que es muy disciplinada, ¿no? Voy a poner un... Y entonces yo me quedé así, a meter la cuchara, qué pena, profe, esa niña no mete con nada. A ver, ¿qué le pasa? Por rostro, Tiene cara de mala. sí, entonces... ¿Ustedes no está bien? Ya 4. fue una sorpresa que este año entrara porque ella ya está como un doble profesional. Ay, sí, Y o sea, nosotros yo le sabemos, uy, ¿qué pasó? Y lo hemos pedido. Iba a mencionar. Creo que yo no acababa con eso. Sí. A ver, Está contenido. Es que no se ganaron porque no abrió el salón. Exactamente, no tengo problema porque no abrí el salón porque llego tarde, entonces. Yo lo regaño. Pero bueno, o sea, de una u otra forma pienso que ha sido, pues ha habido un avance con el profesor porque sí, pues después de muchas charlas ha logrado minimizar el trabajo que le exige a los sordos. Ahora se basa mucho en las exposiciones, entonces bueno, de una u otra forma el servicio de biblioteca ha permitido que se haga eso. Bueno, igual yo les hago el mapa conceptual a los sordos y les interprete lo que les toca exponer y eso es un porcentaje bastante alto de la nota. Entonces gracias a eso los sordos han podido pasar, pero entonces sí está el mismo asunto, o sea, yo sí pregunto hasta qué punto los sordos han aprendido algo, o sea, se aprendieron el tema que expusieron, fue lo único que tuvieron claro de toda la temática, pero lo demás ¿qué? Y el problema es que cuando no les alcanza el porcentaje a pasar, entonces él los llama y les dice, bueno, venga que yo les pregunto. Entonces sí, los oyentes han expuesto todos los temas, o sea, toda la información se ha explicado en clase, pero pues en unas charlas larguísimas y es una cantidad de temas, siempre es un número de páginas bastante largo, que si uno no lo ha vuelto a leer, pues, y entramos en el tema, entonces que es el quemalismo y los sordos, pero quemalismo, entonces sí recuerden que, entonces me toca empezar como a soltarles parte de la respuesta para que vuelvan y como que se ubiquen. Entonces cuando no lo hago, pierden, entonces han seguido perdiendo los sordos. Entonces igual claro, hasta qué punto les debo dar herramientas sin ya darles la respuesta, pero cómo hacerlo, sí, igual es un tema que ellos ni siquiera, o sea, lo vieron en 10 minutos que los puso un compañero, nada más que las posiciones de los oyentes muchas veces carentes de muchas cosas y el profesor se las pregunta. Entonces eso ha sido bastante complicado en esa área de sociales. Él es el que en cierto modo enseña más, diría yo, porque, o sea, sus clases son magistrales y realmente uno aprende mucho como oyente. Todos los oyentes. Pero los oyentes, bueno, sí, no sé si tanto aprendan, pero yo aprendí mucho con ellos. Después de 13 mapas, claro. El otro año salen licenciados sociales. Y entonces hay otros profesores de sociales que son el otro extremo, entonces es igual, o hay un profesor que es bastante particular y él pone cuentos. Entonces él lee cuentos en la clase, dibujo, resumen, análisis y eso es una, y hace un conglomerado de todas las notas en las clases. Entonces claro, el sordo del resumen se quedó, hizo el dibujo, entonces yo les digo háganle al dibujo, métanle al dibujo, entonces hacen dibujos bonitos y alcanzan a pasar a él, es como el
Pero con él también al principio les exigía mucho el resumen. No, pero es que no me dicen, ay, los otros es que no le van a poder producir textualmente más. Y es, pero entonces en esa área sí, o sea, los sordos han ido pasando porque se han esforzado por trabajar, pero entonces yo que a nivel de saberes. Además que no le valoran lo que ellos escriben. Una vez en economía, una sorda ya se graduó, se esforzó. Para mí eso era coherente lo que ella escribía ahí. Estaban hablando sobre los países del norte y del sur. Ella escribió que los países del norte tienen rico, porque los países sur tienen pobre, países norte dinero, plata, desarrollo, países sur pobreza, hambre. Y el profesor, pues era más o menos la idea de lo que él le estaba explicando, el conflicto que hay entre la brecha que hay entre esos países. Y el profesor le dice, ay, tan chistoso, mire qué rico, que países tienen pobre, parece un idioma indígena, le dijo, sí, se parece un idioma. Entonces la sonda, al ver esa expresión del profe, ya después, cuando él les pedía escribir, le dijo, no, que es que me siento mal, no voy a escribir. Entonces, y uno explicando a los profes que ellos no le van a escribir, ¿cómo escriben? Pero no lo entienden, no sé, no lo captan. Porque ya saca buena ropa. Pues yo estaba escuchando ahorita a mi compañero Diego y también yo creo que me está pasando prácticamente la misma situación ahorita, pero no en sociales sino en filosofía. Resulta que el profesor de filosofía en muchas reuniones él ha expresado que